Buenas tardes, aquí en el Eco del Bierzo empezamos otro programa, un programa de historia, nuestra historia, presentada por un amigo, un historiador, Xavier Lago. Y vamos a empezarlo en un sitio fantástico y maravilloso, nuestro sitio, el Castillo de Ponferrada. Aquí empieza desde el Eco del Bierzo vuestro programa, nuestra historia. Estamos ante el castillo fortaleza de Ponferrada, que representa y es símbolo de la ciudad de Ponferrada y de toda la comarca. Es el principal monumento de Ponferrada, pero aparte de esto, en este pequeño recorrido que vamos a hacer por el interior del castillo, vamos a ver también aspectos históricos que nos van a indicar que fue símbolo de la represión señorial del castillo. Bien. En la primera visión vamos a ver el sistema defensivo exterior, y entonces, en primer lugar de este sistema defensivo destacamos lo que se llama la cava o foso que rodea todo el castillo, que tras la primera esta restauración se ha vaciado y lo vemos en su integridad. Luego, en el sistema almenado vemos las almenas de la barbacana. Otro aspecto defensivo del castillo es el puente, que aparece restaurado. Y aquí a la subida de la pendiente había una torre que desapareció por motivos históricos y no se ha recuperado con la restauración. Bien, entramos en el castillo, vamos entrando por el puente levadizo, ya en el interior del castillo, en la parte entre las puertas, vemos la primera puerta, que curiosamente en el estudio arqueológico correspondiente se ha visto que tenía un puente levadizo debajo de esta primera puerta de entrada. Posteriormente hay una segunda puerta aquí debajo de la torre de los caracoles, que también tenía un puente levadizo que ahora por supuesto está cegado, no existe como tal, ¿no? Volvemos otra vez a recordar el sistema defensivo, que tenía una entrada en forma de Z, es decir, entramos por la pendiente, subimos por la derecha, pasamos las puertas y salimos por la izquierda. Este sistema quebrado era muy favorable para los defensores y muy complejo para los atacantes, el sistema de Z que digo. Bueno, y ya dentro de la puerta de los caracoles, entrando, encontramos otro escudo, un escudo que es el escudo de los duques de Arjona, señores de la fortaleza, de todas formas hay que decir que la historia muchas veces está falsificada, porque no parece, según el proceso histórico, que este escudo de los Arjona fuera el escudo original que estaba aquí. Es importante denotar esto, que a veces los señores manipulaban la historia según su conveniencia. Bueno, estamos en la parte sur del castillo. Y la primera torre que estamos viendo es la Torre del Moclín. La Torre del Moclín, que actualmente conserva un museo que se refiere a los castillos de Castilla y León. Si avanzamos hacia mi parte derecha, vemos la Torre de los Caracoles, que con la torre siguiente de Cabrera, pues forman un conjunto de tres torres con una característica muy especial, y es que en principio las tres torres estaban goladas. ¿Qué significa goladas? Que tenían la pared interior abierta, y la pared abierta, como vemos perfectamente en la Torre de los Caracoles, era para facilitar su asedio desde el Castillo Viejo, que posteriormente veremos. Estaba abierta, y entonces los proyectiles que se lanzaban desde el Castillo Viejo pues impactaban perfectamente en las tres torres que acabo de decir: Moclín, Caracoles y Cabrera. Pues ahí corre.
Estamos en la zona de la muralla que da a la ribera del Sil. Ya que estamos mirando hacia la zona este del Bierzo, y concretamente hacia Galicia, recordar un aspecto histórico que se produjo en este castillo en el año 1467, cuando sufrió el asedio de los llamados irmandiños gallegos. Se produjo una revuelta popular antiseñorial en Galicia, y estos irmandiños vinieron persiguiendo al conde de Lemos, don Pedro Álvarez Osorio, hasta Ponferrada, y bueno, como digo, pues el castillo sufrió el asedio irmandiño, ¿no? Un hecho fundamental tanto en la historia berciana como en la historia gallega, ¿no? Por supuesto, los irmandiños al final fracasaron porque sufrieron la derrota provocada por la unión de todos los nobles gallegos bercianos, ¿no? Bien, y ahora vamos a empezar el sistema defensivo de la muralla que da hacia el río Sil, porque aquí hay una curiosidad, que es el tema de los adarves y de la llamada coracha, que es un túnel que da desde el castillo hacia la misma orilla del Sil, y se utilizaba para, en el tema de los asedios, como estábamos hablando del asedio irmandiño, pues facilitar la toma de agua cuando el castillo estaba cercado por un asedio, ¿no? Es un adarve, dos edificios en distintas alturas que facilitan la protección de la llamada coracha, ¿no? Muy interesante a nivel defensivo del castillo. Bueno, estamos viendo una visión de la explanada del castillo, que ahora, como vemos, pues quedan los vestigios de la revisión arqueológica. Esta era la zona templaria. Aquí había una serie de dependencias, se han encontrado incluso restos de payozas donde estaba la fragua y demás dependencias que digo. Entonces llegamos aquí al fondo del castillo, que es el llamado Castillo Viejo. El Castillo Viejo es el castillo del siglo XIV, donde aparecen una serie de dependencias que vamos a ver en su interior y explicar detalladamente. Estamos ahora situados en el patio del Castillo Viejo, y aquí hay un complejo defensivo de torres, y comenzamos por la torre más antigua, que es la Torre del Homenaje Viejo, cuyo titular era Pedro Fernández de Castro. Lo situamos en el siglo XIV, y en lo alto de la ventana pues aparece su correspondiente escudo de armas, ¿no? Bien, seguimos avanzando. Seguimos ahora y encontramos aquí en el Castillo Viejo el correspondiente pozo, que se utilizaba en los asedios para la toma de agua, de la misma forma que antes hemos visto la coracha para la toma del agua del río Sil, ¿no? Aquí es un pozo que en este momento pues está totalmente cegado, pero que tuvo su funcionalidad, ya digo, cuando el castillo pues estaba utilizado, ¿no? Seguimos en el llamado Castillo Viejo, y estamos ahora a los pies de la torre del Duque de Arjona, una torre del siglo XV. Recordar que el Duque de Arjona era hermano de Beatriz, y Beatriz de Castro fue quien se casó con el famoso conde de Lemos, Pedro Osorio, ¿no? Bien, entre la torre del Duque y la siguiente torre, que es la de Álvarez Osorio, encontramos un espacio que ahora está derruido, pero que antes era un espacio que estaba habitado, estaba habitado y comunicado entre las dos torres que vemos ahora, ¿no? Por supuesto, recordar también que para subir a la torre del homenaje nuevo, de la torre de Don Pedro Álvarez Osorio, hay una escalera muy importante de caracol, ¿no? Joder, bueno. Estamos ahora junto a la torre de Pedro Álvarez Osorio, que es llamada también la torre del homenaje nuevo,
Y recordar que se refiere a los homenajes que tenían que rendir los habitantes de Ponferrada a cada señor feudal que se instalaba en el castillo, pues tendría que rendirle homenaje, y a eso se refiere esta torre del homenaje de Pedro Álvarez Osorio. Estamos ahora situados junto a la Torre de los Reyes Católicos y de su corregidor Juan de Torres, y hemos visto los escudos que representan a los titulares. Aprovechamos la ocasión de estar aquí para recordar otro hecho histórico relacionado con el castillo de Ponferrada, y es el asedio que sufrió el castillo en el 1486, cuando era titular Rodrigo Osorio. Pues por cuestiones de litigios de herencia se rebeló contra los reyes católicos, y fue a raíz de ese asedio cuando el castillo y también la ciudad pasó a ser propiedad de los reyes católicos. Antes de salir de la zona del Castillo Viejo, denunciar un poco el deterioro que sufre respecto a otras zonas, como lo que ahora vamos a ver de la zona palacial, y decir que el Castillo Viejo pues también tiene grandes posibilidades turísticas que pensamos que están sin explotar, como podéis ver por las imágenes, para celebrar conciertos. Incluso podría aprovecharse las torres para zona museística. Bueno, esperemos que en la próxima visita pues todo esto sea una realidad, ¿no? Ahora estamos en la zona palacial, que como podéis comprobar es la zona más restaurada del castillo. Por supuesto es la que más novedad tiene respecto a la antigüedad, porque era una zona palacial que estaba muy derruida, ¿no? De ahí la reforma tan absoluta que vemos en la actualidad. La zona palacial empezó a decaer sobre todo a raíz de que se intentó construir un campo de fútbol en toda la explanada que vemos, ¿no? Entonces, pues se dinamitó parte de la zona palacial antigua para hacer el intento de campo de fútbol, ¿no? Por otra parte, la zona palacial, tenía numerosas dependencias que ahora han sido restauradas con mayor o menor acierto. Zona de dependencias donde, por ejemplo, estaba el recaudador de alcabalas del Marqués de Villafranca. Y digo Marqués de Villafranca porque el Marqués de Villafranca compró la alcaidía del castillo en el año 1560 con vistas a conseguir un poco hacerse el señor, entre comillas, de Ponferrada, como ya se había hecho señor de Villafranca, ¿no? Ya para finalizar, recordar desde el lienzo sur del Castillo Templario otro hecho histórico que se produjo en el 1640, cuando España pues entró en guerra con Portugal, que quería su independencia. Resulta que los ponferradinos alegaron, para no participar directamente con el envío de soldados, pues alegaron que había que defender este castillo o fortaleza de Ponferrada ante los posibles ataques de las tropas portuguesas, y que para defenderlo pues era conveniente que esos soldados que iban al frente se quedaran aquí en Ponferrada defendiendo el castillo. Bueno, y con esto pues damos por finalizado este pequeño recorrido por la fortaleza templaria. Hasta otra. Bueno, espero que os haya gustado nuestra primera historia, nuestra historia del Castillo de los Templarios, pero esto solo es un principio. Aquí en el Eco del Bierzo, y con nuestro gran amigo, nuestro historiador Xavier Lago, vamos a seguir haciendo este fantástico programa. Os esperamos. Seguidnos desde el Eco del Bierzo. Veremos el siguiente programa.